Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches o no sé, a la hora que vean el video está bien. Em, yo en cada video lo que quiero es dejarles la idea de lo que les quiero decir. Los videos, como les he dicho, yo no los hago muy grandes. Hago un resumen siempre, lo más corto que puedo, porque yo sé que la mayoría de personas no ven los videos grandes. Hay otras personas que hacen videos grandes, que bueno, para los que les gustan videos grandes. Entonces yo hago pequeños para los que les gustan videos pequeños. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la salvación. Desde el video que subí, que se llama ¿Qué pasa con los que mueren fuera de la iglesia?, está relacionado con la salvación. Entonces ahorita estos videos que estoy haciendo son puros relacionados con la salvación. Luego subí el otro, que es la salvación. Ahora vamos con este, que vamos a ver si la salvación es algo que se puede perder o no. Porque algunos hermanos enseñan que la salvación no se pierde. Ellos dicen que una vez que tú recibiste a Cristo, lo aceptaste, te bautizaste, tú ya eres salvo, ya no tienes más nada que hacer, dicen ellos así. Ya eres salvo, que porque Dios no está jugando contigo. Él no te va a decir, sí te doy la salvación, no te la doy, sí te la doy, no te la doy. Dios no juega con nosotros, pero el que sí juega con nosotros es el demonio. Entonces el demonio nos pone cada momento de nuestra vida una tentación. Y nosotros, como no estamos apegados a Dios al 100, pues caemos a las tentaciones. Y es la tentación esa que nos lleva al pecado, y el pecado es el que nos distancia de Dios. ¿Sí? Entonces por eso el día de hoy quiero mostrarles con la Biblia que la salvación sí se puede perder. Hay grupos que enseñan que no, hay grupos que enseñan que sí. Esto yo lo estoy diciendo por aquellos que enseñan que la salvación no se pierde. Vamos a ver Primera de Corintios 10, 1 al 12. Les recuerdo, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron el bautismo de la nube y del mar, para que así fuera el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos. Aquí, como podemos ver, hermano, estamos viendo en la carta de la primera carta de los Corintios, pero San Pablo se está refiriendo a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. La mayoría de personas que conocemos un poquito de Biblia sabemos que el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo. Entonces, aquí San Pablo está hablando de aquel pueblo que fue sacado de Egipto, que iba por el desierto hacia el rumbo a una tierra prometida. Pero dice ahí que todos tuvieron bajo la nube, todos comieron el mismo alimento, todos bebieron la misma bebida. O sea, que empezaron bien y iban bien. Pero en el transcurso de ese caminar en el desierto, muchos fallaron. Y eso los hizo perder la herencia, que era la tierra prometida. Y por eso el 6 dice que todo esto sucedió para ejemplo de nosotros. O sea, así como aquellos, por no obedecer a Dios, perdieron la oportunidad de llegar a la tierra prometida, ahora nosotros, puede ser que estemos bautizados, recibido quizá otros sacramentos y vamos caminando bien. Pero si nosotros en el caminar de nuestra vida cometemos faltas, pues no vamos a agradar a Dios. Y entonces vamos a morir espiritualmente. Y tampoco vamos a poder llegar a obtener la gloria eterna que todos quisiéramos tener.
los que creemos en nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, por eso digo, este es un ejemplo claro de que la salvación sí se puede perder. No nos confiemos a esas personas que dicen que no, que tú ya estás salvo, tú ya no tienes nada que hacer. No es así, hermano. Te están mintiendo, te están engañando. Mira lo que te estoy diciendo, los textos bíblicos, y saca tu propia conclusión. Eh, También nos dice que muchos de los que desobedecieron murieron mordidos por las serpientes y fueron quedando ahí en el desierto. Entonces también en el versículo 11 dice, todo lo que le sucedió tenía valor de ejemplo y fue escrito para instruir a los que vendían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Entonces aquí estamos viendo claramente que este escrito de San Pablo que se refería al pueblo de Israel es realmente para decirnos que así como les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Perder la oportunidad de ganar la gloria eterna. Podemos perderla. No nos confiemos. En el versículo 12 dice San Pablo, así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. O sea que si hay riesgo de caer. Les estoy dando estos versículos para que ustedes, si los quieren ver en casa, véanlos. Véanlos. Yo no les estoy inventando nada. Y yo les he dicho otras veces, la palabra de Dios no se debe de inventar. La palabra de Dios se debe aprender. Así lo decía San Pablo. Yo te enseño a ti, tú lo enseñas a él enseña a otro capaz de enseñar a otros. Así es la palabra de Dios. No se debe inventar, se debe aprender. Tampoco van a escuchar algo nuevo de mi boca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es algo nuevo. Es algo que Él dejó hace 2000 años y se ha repetido todo el tiempo. Quizás va a ser nuevo para personas que nunca lo han escuchado, ¿verdad? Pero nuevo no es. Algunas personas dicen que murieron ahí porque tenían sus ídolos, eran idólatras. Y eso a Dios no le gustaba. Quizás entre nosotros van a decir, no, pero yo no soy idólatra. Ese problema yo no lo tengo. Pues no precisamente hay que tener imágenes para ser idólatras. Adorar imágenes, no. San Pablo nos dice claramente que también el amor al dinero es una idolatría. Y muchos de nosotros tenemos esa debilidad, el amor al dinero. Ponemos el dinero primero que a Dios y eso es tener un ídolo, que el dinero es nuestro ídolo. Entonces, si nosotros nos convertimos en idólatras, nos va a pasar igualito que al pueblo de Israel. No vamos a llegar a la promesa, vamos a quedar en el camino. Primera de Corintios 9, del 25 al 27. Dice, castigo mi cuerpo, no sea que después de predicar yo me quede eliminado. Si nosotros leemos toda esa parte, vamos a darnos cuenta que ahí San Pablo nos está hablando acerca de lo que es la gloria también, como les acabo de decir. Pero ponele un ejemplo donde dice que todos los atletas, ellos se refieren o se someten, mejor dicho, a una disciplina difíciles, castigan su cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar bien para alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Hay distintas entre ellos. Y entonces San Pablo, como un ejemplo, dice, ellos que están por alcanzar una corona que se marchita, es decir, cosas terrenales, dice, se someten a esas disciplinas. Dice, con más nosotros tenemos que someternos a disciplinas quizás más fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos tras de una corona espiritual, no terrenal. Y él nos enseña aquí, dice que él castiga su cuerpo, no sea que después de enseñar, o sea, todos sabemos que él era un apóstol, un gran predicador, él le predicaba al mundo entero, hasta donde él podía, hasta donde él alcanzaba.
Pero él mismo decía que él se castigaba a sí mismo, no sea que después de predicarle a otros, él quedara eliminado, o sea, él perder su propia gloria. ¿Por qué les doy este texto? Para que nos demos cuenta cómo la Biblia sí nos enseña que podemos perder nuestra salvación, hermano. Sí, hay riesgo de perderla. No debes confiarte, debes echarle más ganas y seguir adelante. Hebreos 12, 14 al 17 también dice progresen en santidad. No sea que alguno pierda la gracia de Dios, como le pasó a Esaú, que por un plato de lentejas eh, vendió lo que le correspondía a él como primogénito. Como les dije, el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo. Entonces a nosotros se nos enseña pues que así como él por un plato de lentejas, o sea, por comida, perdió esa herencia que iba a recibir de su padre, entonces nosotros por cosas materiales podemos perder la herencia de esa salvación que es de estar con Dios. O sea, no vale la pena, ¿verdad? Pero sí corremos el riesgo de perderlo. Y por eso San Pablo dice que progresemos en santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. En Lucas 8 del 10 al 15, aquí nos está hablando la parábola del sembrador. En, en estos versículos que leemos aquí, pueden verlos en su casa, leerlos detenidamente y vean lo que explica nuestro Señor Jesucristo de cada uno de ellos. Porque dice que unos granos cayeron en el camino, vinieron las aves, se los comieron, los pisotearon, otros cayeron entre las piedras, nacieron luego, pero se murieron por falta de tierra, otros nacieron entre los espinos, crecieron los espinos y los ahogaron. Fueron pocos los que cayeron en tierra firme, crecieron y dieron fruto al 100 por uno. Esta lectura, hermanos, nos va a explicar claramente cómo es que la salvación la puedes perder. Les digo, yo en cada video trato de darles una idea. Por pequeño que lo haga, yo trato de que esa idea les quede bien clara. Entonces, en este video, como les dije, lo que estoy tratando de decirles que la Biblia sí nos enseña que la salvación se puede perder y por eso tenemos que estar más alertas y echarle más ganas y pedirle a Dios para que no ocurra eso en nosotros, que no la perdamos. Aquí nos habla acerca de los granos. Nuestro Señor Jesucristo dice que los que caen en el camino son aquellas personas que acogen la palabra de Dios, pero dice que viene el diablo y se las roba para que no se salven. Pues sí, nos pasa muchas veces. Cuando vamos a misa, hay veces que cualquier cosa nos distrae y como que nos robaron la palabra de Dios. Al salir, si alguien nos pregunta de qué se trataron las lecturas o qué te dijo el sacerdote en la homilía, te quedas en ceros. Dices, la verdad, no me acuerdo. Y no es que tengas mala memoria. Lo que pasó es que algo te distrajo y no pusiste atención. Por eso es que viene el diablo y nos roba la palabra. El que cae en los espinos, dice también que son aquellas personas que acogen la palabra de Dios, felices, contentos, le echan ganas para lograr las pruebas, caen. Desgraciadamente muchas veces pasa eso, lo hemos visto nosotros dentro de la iglesia. Bueno, yo en lo personal he ido a lugares donde hay retiros espirituales y la gente está emocionadísima, un montón de gente ahí cantándonos, llorándonos, orando, emocionados. Pero cuando pasa esa emoción, vuelven a la realidad y ni se acuerdan de la palabra de Dios. Así de fácil. Le faltó tierra para enraizar. Hay personas que les gusta predicar de una forma que le echan emoción. Yo no digo que es mala esa forma. Quizás buena. Pero lo que yo les digo, no se queden en la emoción. Tomen las cosas en serio. En serio. Dios no está bromeando. Con Dios no tenemos que bromear. O mejor dicho, con nuestra propia salvación. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, ponle atención y tómala en serio.
no nomás pura emoción y se pasó la emoción y ya se acabó. Muchas personas hasta van y le preguntan al sacerdote a la hora de que está el retiro espiritual, Padre, ¿cuándo van a hacer otro? Híjole, la agenda está llenísima, tal vez en unos 6 meses. Ay, no, Padre, haga uno más pronto. Nomás porque están emocionados. A ratito le pasas emoción y ya no fue nada. Los invitas, hey, pueden venir a tal domingo, a tales horas, va a haber un estudio bíblico. Nadie se te para por ahí. Porque no hay emoción. Por eso les digo, hermanos, no se queden en la emoción. Si bien la quieren vivir, vívanla. No es mala. Pero no se queden en la emoción. Sigan que las cosas son serias. En el grano que cayó entre los espinos, dice nuestro Señor que son aquellas personas que acogen la palabra, bien felices, bien contentos, como que es la pura verdad. Pero cuando miramos las cosas del mundo, los placeres del mundo, y nos llega ese deseo a nuestra mente de ser poderosos, nos olvidamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar mejor la forma de ser poderosos, de obtener dinero. Porque teniendo dinero, pues tenemos muchas cosas en este mundo. Entonces, cuando nos mete esa idea a la mente, nos olvidamos de la cosa de Dios. Por eso dice, crecen los espinos y lo ahogan. Y el último dice que sí son los que caen en tierra firme y que dan mucho fruto al 100 por uno, pero hay muy pocos. Pero bendito Dios, sí hay. Sí hay gente que en verdad agarra la palabra de Dios en serio. No importa que le digan, no importa que lo insulten, no importa que hablen mal de él, no importa que levanten calumnias, él sigue. Si le hacen caso o no, él sigue. Hay pocas personas, pero sí hay. Por eso es que tenemos la historia de los santos. Ellos fueron unos de ellos. Ellos agarraron la palabra de Dios, no se soltaron hasta el día de su muerte con la palabra de Dios. Y por eso los tenemos ahora que son los santos. Entonces, bendito Dios, si hay gente de esa. Pero esta lectura nos enseña, pues, hermano, que fácilmente nos dejamos nosotros llevar por el deseo de ser poderoso y vamos perdiendo la oportunidad de nuestra salvación. Gálatas 5 del 2 al 4. Si se hacen circuncidar, ya Cristo no vale nada para ustedes y se han desligado de él, dice San Pablo. Aquí San Pablo nos está hablando de los grupos judíos que había en aquel tiempo. Hay que ver que los judíos se hicieron, podemos decir, distintos grupos. Un grupo de ellos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy ellos siguen esperando al Mesías. Otro grupo sí aceptaban a nuestro Señor Jesucristo, pero eran como somos algunos católicos. Aceptaban lo que les gustaba y lo que no querían poner su propia ley. Y otros grupos pues sí aceptaron la palabra de Dios al 100. Entonces, cuando San Pablo habla aquí, se refiere a esos grupos que sí aceptaron, pero querían imponerle a las personas que tenían que circuncidar. Y entonces por San Pablo dice que no, que el que se ha de circuncidar ya se desliga de Cristo, pierde su gracia. A eso se refiere ese texto, ¿eh? Pero yo lo que quiero sacar de aquí, la enseñanza que quiero sacar de aquí es que, hermanos, sí se puede perder la gracia de Cristo y podemos condenarnos. Esa es la enseñanza que yo quiero sacar de este versículo. También les quiero decir que las personas que se dedican a la palabra de Dios o nos dedicamos, no debemos agarrar break o descanso. ¿Por qué? Porque si en ese break, en ese descanso me muero, posiblemente pierdo la oportunidad de salvarme. Por ejemplo, si hay una persona que desde niño es bien apegada a las cosas de Dios, le echa ganas, todo muy bien, qué bueno, ¿eh? Llega el día que es un adulto, busca a su novia, se va a casar, entonces sus amiguitos van y le dicen, no, pues que te van a hacer una fiesta de despedida de soltero. Entonces él va todo bien, pero en esa fiesta, por sus amiguitos, empieza a tomar, se emborracha, puede cometer errores graves. Algunos de ellos tienen la costumbre de llevarle mujeres prostitutas
para que se acuesten con ellas, porque le dicen, ¿sabes qué? Ira, tú ya te vas a amarrar con esa mujer, ya para siempre, yo veo que eres religioso, no creo que tú le vas a ser infiel, Ira, por lo menos conoce a otra mujer, te trajimos esta o estas. Y a veces la persona ya con sus copas va y se acuesta con ellas. Entonces, si en un momento de esos esa persona llega a morir, corre el riesgo de perder su salvación. Entonces es como que él se agarró un descanso de la palabra de Dios, como un break. Por eso les digo, no es recomendable. Fíjense lo que dice Lucas 12:40. Estén prevenidos, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos piensan. O sea, aquí está hablando de que nuestro Señor Jesucristo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero lo podemos ver en dos formas. Puede ser que Él venga, no sabemos a qué horas, pero puede ser también que yo me muera y tampoco sé a qué horas ni cuándo. Recuerden que para morirnos lo único que hace falta es estar vivo. Achaques sobran. ¿Cuánta gente borrachita se ahoga con su mismo vómito? ¿Cuánta gente borrachita se pone a pelear y lo matan? Entonces por eso no se debe hacer eso. Yo les invito, no agarren break. Aunque sientan el deseo, no. Síganle con la palabra de Dios. También quiero compartirles que nosotros a veces cometemos pecado, aunque no sea intencional de agarrar break, pero sí caemos en pecado muchas veces. ¿Qué hacer allí? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo preparado. Si nosotros miramos en la primera carta de San Juan 2:1 dice, hijitos, les escribo para que no pequen, pero si alguno de ustedes ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando San Juan escribió eso, nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en la tierra como hombre, pero Él nos está diciendo que tenía un abogado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el abogado que tenemos ante el Padre. Pero ¿cómo si Él ya no está aquí en la tierra? Bueno, Él dejó sus embajadores. Recuerden que 2 Corintios 5, 19 y 20, ahí dice que podemos decir sacerdotes, obispos, son sus embajadores de nuestro Señor. ¿Qué es un embajador? Pues aquella persona que representa a alguien. Por ejemplo, si yo aquí en Estados Unidos quiero sacar una identificación mexicana, que yo soy mexicano, pero no puedo ir a México, no quiero ir, por lo que sea, yo puedo buscar aquí en Estados Unidos la embajada. Aquí están los embajadores de México, ellos me ayudan a conseguir eso. Entonces, si los sacerdotes son los embajadores de nuestro Señor Jesucristo, yo pequé, yo quiero obtener el perdón, pero no sé cómo ir ante nuestro Señor Jesucristo porque ya no está entre nosotros como hombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir con sus embajadores a la confesión. ¿Ah? Como les digo, no es un break que tú te agarres intencionalmente, pero sí caes en pecado. Todos pecamos de vez en cuando. Aunque luches por no, yo sé que sí caemos en pecado. Hay personas que lo niegan, pero las personas no los apoya la Biblia. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que sí pecamos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les delegó ese poder para que ellos nos ayuden a volver a reconciliarnos con Dios y poder obtener la salvación. Juan 20, 21 al 23, ahí es donde dice, dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes liberen de sus pecados quedarán liberados. A quienes no liberen de sus pecados, les quedarán atados. Entonces, ahí nuestro Señor les está otorgando el poder de hacerlo por Él. Por eso es que los sacerdotes, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos perdonan los pecados, para que nosotros volvamos a reconciliarnos con Dios. Porque como les dije, el pecado nos distancia de Dios. Pero si nosotros vamos con los embajadores de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó en la tierra, nos volvemos a reconciliar. Algunos hermanos separados, como digo, hasta niegan, ellos dicen que no, que ya no pecan, que ya son salvos, que su salvación ya no se pierde nunca. Están equivocados, no les hagas caso. Yo te voy a mostrar con la Biblia que la Biblia no los apoya. Ellos dicen que no pecan. Proverbios 24:16 dice que el justo peca 7 veces al día, ¿te imaginas? Ponle que ellos sean justos, pero 7 veces al día las pecan. Primera de Juan
1:8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a sí mismos y somos unos mentirosos. O sea, todos tenemos pecado, todos cometemos falta y nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Por eso Él dejó sus embajadores para ayudarnos a purificarnos nuevamente y seguir el camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21:27 dice que allá no entrará nada manchado. Así es que si cometes pecado y no te vas a confesar, ¿cómo vas a entrar allá? No se puede. Por eso es que yo te invito, entiende, reconoce que la salvación la puedes perder y que si te desligas de nuestro Señor Jesucristo, pues obvio que te vas a perder. ¿Por qué? Porque dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Él es nuestra guía para ir al Padre. Un ejemplo, si estás en el mar o si estás en una selva o si estás en un desierto donde tú no conoces y andas con un guía y ese guía se te pierde, lo más seguro es que te pierdes, te mueres. ¿Sí? Entonces ese es como un ejemplo que les doy, ¿verdad? Si nuestro Señor Jesucristo es nuestro guía y nos desligamos de Él por el pecado, lo más seguro es que nos perdemos y se va a perder nuestra salvación. Hermanos, no te comas el cuento. Lucha por tu salvación y no tomes break, porque si te sorprende la muerte de nuestro Señor en el break, posiblemente no te vas a salvar. Y si ya has luchado bastante y agarras un break, ¿te imaginas tanto nadar para morirte a la orilla? Como que no. Échale ganas y síguele y oren por mí, que yo necesito las oraciones de ustedes para seguir adelante. Hasta pronto.